Femlol Studio y Beowulf. Estos dos gachatubers de la comunidad inglesa que tuvieron una polémica hace no mucho tiempo en la que Beowulf, en un mensaje de Discord, él lo echa del proyecto Chibi Mason públicamente y no solo eso, soltando varias acusaciones súper graves hacia Femlol. Femlol tampoco se quedaría callado y responden con pruebas que ponen en dudas varias cosas de las que dijo Beowulf. En este vídeo, te contaré todo lo que pasó en esta polémica entre Femlol Studios, Beowulf y el Chibi Mason, analizando ambos lados de la historia y dando mi humilde opinión al respecto. Yo soy Luca, y quédate hasta el final del vídeo, que este chisme está bastante potente y se pone muy interesante. Por si no conocías del todo a los protagonistas de esta polémica, yo resumidamente te lo voy a contar según me acuerde. Empezamos con Beowulf. Beo es quien actualmente lidera el proyecto de Chibi Mason, él es bastante reconocido en la comunidad inglesa de gacha y sinceramente tiene un canal bastante grande. Y por el otro lado, tenemos a Femlol Studios, que es aparte de un gachatuber también bastante reconocido, es programador de juegos. Él desarrolló en su tiempo el famoso Gacha Animator. Una app que en su época fue muy famosa, porque en ella podías crear animaciones avanzadas, que en el gacha normal no podías hacer. Y ya, no se necesita más contexto que este para empezar con la polémica. En la sección de updates del servidor de Chibi Mason, el día 29 de octubre del 2024, Beowulf publicaría un mensaje que sorprendería a todos los que lo lean. En este mensaje, se comenta que el juego y proyecto de Chibi Mason seguiría, pero sin Femlol, diciendo que lo sacaron de este por su comportamiento inapropiado. También en este, menciona que Femlol casi no trabajó nada y que solamente completó el 20% del código en 3 años de proyecto, y que supuestamente fue esto lo que retrasó todo lo demás. Pero lo más impactante de todo el mensaje en general, es el PowerPoint que adjuntó dando detalles de por qué se lo echaría a Femlol del proyecto. En el PowerPoint, en la primera página se habla de homofobia por parte de Femlol, y se adjuntan unas imágenes de una pareja o un ship del mismo sexo. En este, se ven unos chats en los que Fem les dice que los dejen caer al infierno. Y también que para él es desagradable ver ese tipo de imágenes y reacciona de formas extrañas. Siguiendo con las acusaciones que hizo Beowulf, vamos a la segunda página de su PowerPoint, en la que habla del insulto que usa Femlol a menudo, refiriéndose de manera despectiva a personas con discapacidades intelectuales. Según Beowulf, esto demostraba que Fem tenía una actitud despectiva y ofensiva. Y que cuando se le preguntó el por qué usa esta palabra despectiva, él respondía que sabía que la palabra estaba mal usada y que él decía que había diferencias culturales y ese tipo de cosas. En la tercera página, habría una acusación en contra de Femlol que habla del sexismo. Aquí resumidamente lo que ocurrió fue que supuestamente Femlol defendía comentarios machistas o muy funables bajo la idea de que los hombres son así. Minimizando estas bromas sexistas en contra de las mujeres diciendo cosas como, son solo hombres, no le veo el problema. En parte, justificando estos chistes machistas. Aquí hacemos una pausa para recordarles que primero estamos exponiendo el PowerPoint de Beowulf y contándoles en detalle todas las acusaciones. Luego, veremos qué respondió Femlol a todo esto y al final sacaremos nuestras propias conclusiones. Siguiendo con esto, vamos con la cuarta página, que habla de charlas extrañas con un bot de 17 años. Para que lo entiendan mejor, en el servidor de Chibi Mason, Femlol había creado un bot, representando a una chica de unos 17 años y le hacía comentarios bastante raros y absurdos. Y no hay más que 4 capturas que dejó Beowulf. Que sinceramente para el afuera parece un malentendido, o algo dicho en chiste, además de que nunca se ven lo que ellos respondían a estos mensajes tan funables. Pero bueno, seguimos con la quinta y última página del PowerPoint de Beowulf. En esta página se habla de que Femlol flirteaba con una menor de edad. Esta sería la acusación más grave de todas las que aparecen dentro, en la que Beo afirma que Femlol intentó tener una relación inapropiada con una menor de edad. Marcando las diferencias de edades, ya que según lo que cuenta Beowulf, la menor tendría para esa época unos 16 años y Femlol unos 20. En las capturas se ve que Femlol la llama linda a esta supuesta menor de edad, también en otra captura le dice, seminovia en aparente forma de chiste. Y la última captura le dice Femlol a la menor, cuando crezcas, pero mientras, sé lo más linda que puedas. Y con esto, acabarían las acusaciones de parte de Beowulf a Femlol.
Solamente como detalle a tener en cuenta, ella en el mensaje avisando de que Fenlol dejaría de ser parte de Chibi Mason, ella menciona que Fenlol hizo menos del 20% del código del juego en 3 años, y que esto atrasó varias cosas. Como lo mencionamos al comienzo, luego Fenlol respondería a esto. Para esta parte, vamos a mostrar todo lo que Fenlol le respondió a Beowulf. Esta vez en documento de Google, Fem le respondería punto por punto a Beowulf. Vamos a empezar con las respuestas de Fem en el orden en el que Beo le acusó a él primero. Comenzamos con las acusaciones de ser homofóbico. Femlol responde a las acusaciones de ser homofóbico con que él nunca tuvo la intención de ser ofensivo contra Beo y que le costaba asimilar este tipo de cosas por el entorno en el que él fue criado. Pero que nunca fue despectivo aunque le haya costado entender algunas cosas de la comunidad LGBT. Dice que se sintió de cómodo en el ambiente del servidor y que por eso se expresó de manera que ahora la reconoce como un error. También muestra un chat en donde Beo le pregunta a él si su identidad trans afectaría a la amistad que tenían, y él le responde que le tomó por sorpresa y que necesita tiempo para pensarlo y asimilarlo. Sin embargo, dice que respeta la decisión de Beowulf y que no quisiera arruinar la amistad que tienen. Pero solo le pide que no hablen del tema. También añade que él creció en Hungría, un país en donde la comunidad LGBT no es bien aceptada. Acá ya haciendo un análisis de lo que dijo Beo y lo que respondió Fem, podríamos decir que la respuesta de Femlol sí parece sincera en cuanto a reconocer sus comentarios ofensivos y eso, pero también demuestra que su forma de pensar está influenciada por la cultura de su país todavía. Igual desde un principio respeta a Beo, aunque lo arruine un poco el decir que lo tiene que asimilar a esto, teniendo en cuenta que la que tiene que hacer esa parte de asimilación es Beo al haber transicionado y tener que decirle de esto a todos sus amigos y así. Pero vamos con la respuesta al segundo punto. Femlol admite que usó mal la palabra y que Beo le ofreció escribir una disculpa a todos en nombre de Femlol. Algo que él aceptó y se publicó en el servidor. Y muestra el chat en donde se ve que Beowulf le aconseja eso de disculparse adecuadamente para así evitar conflictos en el equipo y todo eso. Y menciona en su respuesta en el documento de Google, que él inició un curso en la universidad sobre cómo ayudar a personas con discapacidades y que esto le cambió su forma de pensar. Aquí dando mi opinión, diría que él admitió que estuvo mal y se publicó una disculpa en su nombre para todo el equipo y que en todo momento tomó medidas sobre esto para aprender más del tema, como lo que cuenta de la universidad. Hubiera estado bueno que Beowulf haya contado esto en su PowerPoint, porque ese tema había quedado finalizado. Por ahora él no negó los errores que cometió. De hecho intenta convencernos de que hace todo para cambiar su forma de actuar. Hay cosas que pueden parecer excusa, como por ejemplo cuando habla de la transición de Beo, el decir, necesito tiempo para pensarlo, para nosotros sí se ve mal y no tendría que haberlo dicho. Femlol ahora decide defenderse de las acusaciones de coquetear con la menor. Empieza su defensa diciendo que sus mensajes en el servidor de Chibi Mason fueron solo bromas, y muestra que por eso usaba lenguaje con palabras como el XD, o el /broma indicando esto justamente, que es en el contexto de una broma y que nada era serio. Y ahora vamos a dar nuestra opinión respecto a lo primero, el punto de la menor es complicado de defenderle, porque aunque él diga que fueron bromas estos chats que se muestran, el impacto de los comentarios ya están ahí, y no quitan que la menor haya podido haberse sentido incómoda. También, lo de que nadie se haya quejado de estas cosas antes, que por cierto, ocurrieron un año antes de la funa. Tiene mucho que ver y hasta lo podría ayudar en su defensa, pero no quita lo mal que está haberlo hecho. Toca su defensa con lo del tema de bot de Chibi Mason. Femlol cuenta que el bot era solamente un bot y ya. Y que muchas personas del equipo participaban en roleplays con él. Dice también que lo veía como una especie de hijo, porque él lo programó, y aunque reconoce que algunos mensajes pueden parecer extraños, dice que era una forma de integrarse en el grupo. Y por último, cuestiona que Beowulf haya esperado un año para hacer todo esto público si es que era realmente muy grave. Para nosotros, sí tiene razón que no tiene sentido en que Beo le haga la funa un año después si es que tan horrorizado estaba, pero seguimos insistiendo en que eso no quita que las acciones que tuvo fueron extrañas o medio raras. Ahora pasamos a mostrarles sobre el despido de Femlol de Chibi Mason.
Zemlol nos muestra que venían hablando casualmente con Beo, de cosas randoms y así, hasta que de repente Beo le dice que al día siguiente tenían que hablar de algo, y Fem nunca se imaginaría de qué tendrían que hablar. Al día siguiente, Beo le envía un mensaje súper directo a Zemlol en el que le dice que de forma inmediata, dejarían de trabajar juntos en el proyecto. Las razones del despido eran la de que era homofóbico, misógino y el comportamiento preocupante con una menor. Zemlol muestra lo que venían hablando arriba, para demostrar que el despido fue repentino y sin previo aviso. Luego del despido tan abrupto, proceden a hacer negociaciones por el despido y los códigos que había programado Zemlol en su tiempo. Le ofrece un solo pago de $10.000, o un pequeño porcentaje de la empresa a cambio del código. Inicialmente, Beo parecía querer cerrar su relación profesional de buena manera, hasta que Fem le envía su carta de despedida del equipo. A partir de ahí la actitud de Beo cambia radicalmente, y hasta pasa a acusarlo de posible depredador infantil. Cosa súper extraña, porque si Beowulf creía que Zemlol era un depredador desde un primer momento, ¿por qué andaba negociando con él? Siguiendo con esto, vamos a la parte de los negocios. En esta, Fem sugiere que Beo orquestó toda esta polémica para quedarse con el negocio solo para él. Y empieza a mostrar chats de ambos de cuando comenzaron el proyecto de Chibi Mason, cuando Beo creó una empresa llamada Pixel Dream Labs en Estados Unidos, y acordaron que él manejaría el papeleo y el dinero. Lo cual tendría sentido en nuestra opinión, que Beo haya querido armar toda esta polémica para quedarse con las ganancias del proyecto y la empresa sin compartir ganancias. Luego en la siguiente página, Zemlol habla de que hubo un acuerdo inicial de un 50 y 50% de las ganancias. O sea, que ambos acordaron compartir las ganancias equitativamente. Hasta incluso Beo consideró darle más porcentaje a Zemlol, pero él rechazó esto para mantener un trato justo. El punto de esto, es que Beo le quería dar compensaciones muy inferiores a Zemlol tras su despido. Y Fem contó que su código valía mucho más, y que todo fue injustamente tirado a la basura. Más adelante en la respuesta de Zemlol, él habla de que alguien, quien no diremos el nombre, le advirtió de manera externa que Beo no lo incluyó legalmente en la empresa de Pixel Dream Labs. Este usuario incógnito, le recomienda a Fem exigir una asociación formal para protegerse legalmente, y luego, este usuario incógnito menciona que Beowulf tiene fama de ser codicioso con el dinero y muy astuto. Zemlol dice que ignoró esta advertencia por tenerle confianza a Beo. Pero que ahora, después de la polémica, ve estos mensajes de distinta manera. Para ir finalizando con esto, Fem termina su versión mostrando su lado más emocional por así decirlo, y cuenta cómo este conflicto le afectó personal y mentalmente. Primero habla de la traición que sintió de Beo personalmente. Para Fem, Beo fue su mejor amigo y recibir este golpe de su parte, fue devastador. También cuenta que sentía al equipo de Chibi Mason como su familia y que el despido lo dejó sin su círculo de apoyo. También agrega que el proyecto era parte de su sueño, porque era algo en lo que se esforzó y le dedicó mucho tiempo. Y finalmente, Zemlol termina con su respuesta haciéndose unas preguntas finales que dejan entrever que Beo hizo todo esto por pura conveniencia. Primero, Fem da a entender que está cuestionando la credibilidad de Beowulf, especialmente por estos dos puntos que te diremos. Uno es, que si su trabajo fue tan malo, ¿por qué Beo esperó un año para despedirlo? Y segundo, ¿por qué primero le hizo ofertas y luego lo amenazó para luego terminar echándolo sin acordar nada? Se pregunta finalmente si su despido fue realmente por problemas de comportamiento, o simplemente fue un movimiento de negocios o algo por el estilo para sacarlo a él y Beo quedarse con el proyecto. Pero en fin gente, luego de abordar este caso tan largo te preguntamos, ¿qué opinas de todo esto? ¿A quién de los dos decides apoyar aquí? Estuvimos hablando con Zemlol Studios antes de finalizar con la edición del vídeo, para preguntarle qué pasó finalmente con los códigos del juego. Y nos respondió que finalmente no se los dio ni se los va a dar porque lo que le ofreció en su momento le pareció muy poco. Aunque haya respondido en su momento que sí, ya sea porque estaba emocional o por algo del estilo, hoy en día decide que el código no se lo va a dar. De Beowulf no les podemos contar nada, porque ella no permite que se le envíen mensajes, por lo que solo tenemos respuestas actuales de una sola parte. De todos modos, nos retiramos hasta un próximo vídeo gente. Si les gustó ya saben que pueden dejar su me gusta y dejar un comentario de apoyo al vídeo. Eso nos motiva a seguir creando contenido.